Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis fundamental de empresas. En este nuevo vídeo haremos el análisis de la empresa Nvidia. Como siempre, vamos a ver un pequeño índice con los puntos y temas que vamos a tratar a lo largo de este vídeo. En un primer lugar haremos una breve introducción a lo que es la empresa Nvidia, cómo se fundó y a qué se dedica. Veremos también quién es su fundador. Luego haré una pequeña introducción a dos conceptos que creo que son necesarios para entender mejor las unidades de negocio de Nvidia y cuál será el futuro de la empresa. Entonces haré una introducción a lo que es una GPU, que es una unidad de procesamiento de gráficos, y también a lo que es la arquitectura ARM en comparación con la arquitectura x86. Luego veremos las líneas de negocio de Nvidia, veremos quiénes son sus principales clientes, veremos también a sus principales competidores y ya pasaremos a ver la parte cuantitativa de la empresa, desarrollando su cuenta de resultados, viendo su balance, viendo sus ratios y finalmente haremos unas conclusiones sobre la empresa. En primer lugar, una breve introducción a lo que es Nvidia. Nvidia es una empresa estadounidense que fue fundada en el año 1993 en Santa Clara, California, por Jensen Huang y Chris Malachowski. ¿Y qué es Nvidia? Pues Nvidia es una empresa especializada en el diseño y desarrollo de GPUs, que son unidades de procesamiento gráfico y de tarjetas gráficas. Que las tarjetas gráficas engloban lo que son las GPUs y otros componentes. Además, en el 2021 ha hecho público que Nvidia quiere comenzar a fabricar y competir también en el sector de las unidades de procesamiento o CPUs con la tecnología de ARM. Pero bueno, volvamos a la fundación de la compañía en 1993 y ya en 1995 Nvidia lanzó su primer producto, que es el Nvidia NV1, que era una tarjeta gráfica de tipo PCI, que Sega, que en ese momento era la marca de videoconsolas líder del mercado, adaptó para su videojuego Virtua Fighter. Luego, en 1997, Nvidia lanzó el Riva 128, que vendió en tan solo 4 meses más de 1 millón de unidades, siendo el primer procesador de gráficos 3D de 128 bits del mundo. Además, en el año 1998, Nvidia firmó un acuerdo con TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, para que estos fabricaran sus chips. Además, en 1999, Nvidia inventó la GPU. La GPU, que como he dicho antes, es la unidad de procesamiento de gráficos. Y en 1999 Nvidia sacó la GeForce 256 y la Quadro. La Quadro era para uso profesional. Las GPU se volvieron en un estándar para todos los diseñadores y produjo una revolución en la industria de los gráficos. La primera GPU era capaz de procesar hasta 10 millones de polígonos por segundo. Si no recuerdo mal, las actuales GPUs son capaces de procesar hasta 2.000 millones de polígonos por segundo. Además, en el año 2000 se sacó la primera GPU para portátiles del mundo y Nvidia fue elegida por Microsoft para suministrar los chips para su nueva videoconsola, la Xbox. En el año 2005, PlayStation también encargó a Nvidia el desarrollo del procesador de la PlayStation 3 y además en el año 2008 Nvidia lanzó el procesador de móvil Tegra. En el año 2015 Nvidia sacó al mercado el Nvidia Drive, que es un producto para las ayudas a la conducción, el Deep Learning, la inteligencia artificial, todo para el sector del automóvil. En 2019 Nvidia empezó a proveer a los centros de datos y a introducirse en este negocio, y en el año 2020 Nvidia ha adquirido la empresa Mellanox, que es un líder en la interconexión de equipos informáticos. También decir que en el año 2020 lanzó una oferta por la empresa inglesa ARM
por unos 40.000 millones de dólares, y que esta oferta está siendo analizada y comprobada por los organismos regulatorios, y se espera que, si todo va bien, al próximo año ARM sea adquirida por Nvidia. Al hablar de Nvidia es necesario hablar de uno de sus cofundadores, Jensen Huang. Decir que Jensen Huang es una persona que a mí me parece realmente fantástico, me parece muy buen CEO. Me gusta mucho verlo en sus vídeos, sus explicaciones, su forma de explicar las cosas, de ver el futuro. Y bueno, pues eso, Jensen Huang nació en el año 1963 en Taiwán, pero pronto se mudó a Estados Unidos con su hermano. Su padre, que ya pertenecía a una clase media alta, puesto que pudo viajar en un viaje de negocios a Estados Unidos, cuando volvió de Estados Unidos volvió decidido para que sus hijos estudiaran allí. Además, daba la coincidencia de que tenían algunos familiares viviendo allí, y pues ya desde jóvenes tanto Jensen como su hermano fueron mandados a estudiar a Estados Unidos. Ya de adolescente, Jensen se graduó en la Universidad Estatal de Oregón en Ingeniería Eléctrica, y fue allí donde conoció a la que sería su futura esposa. Estuvo trabajando en dos empresas, en LSI Logistics y en Advanced Micro Device, la conocida AMD, y más tarde pues ya se mudó a California y obtuvo un máster en ingeniería en la prestigiosa Universidad de Stanford en 1992. Ya en 1993 se decidió a dar el paso de fundar su propia compañía, y junto con Chris Malachovich fundaron Nvidia. En este momento Jensen todavía es el director ejecutivo y CEO de la compañía. En el año 2018 fue considerado el segundo mejor CEO del mundo, y un año después ya fue considerado el mejor CEO del mundo. Lo que le ha hecho valer este título pues ha sido pues que su empresa inventó la GPU, la unidad de procesamiento gráfico, y que también ha sido capaz de hacerla crecer a un 32% cada año anualizado. En la actualidad se estima que tiene una fortuna de unos 14.500 millones de dólares. Y bueno, aquí he puesto una de las frases que me gusta de Jensen Huang, que dice que el software se está comiendo al mundo, pero que la inteligencia artificial se va a comer al software. Y aquí deja entrever la importancia que va a tener en el futuro la inteligencia artificial, y además saber que Nvidia está muy bien colocada en este sector. Bueno, pues antes de continuar con el análisis de Nvidia, es necesario hacer una breve introducción a lo que es una GPU. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que una GPU, unidad de procesamientos gráficos, o en inglés Graphic Process Unit, no es lo mismo que la tarjeta gráfica. Aunque es común confundirlos, o bueno, que los términos sean confundidos o que sean utilizados prácticamente como un equivalente. Pero la GPU es un componente de la tarjeta gráfica. Es el componente, digamos, más importante de la tarjeta gráfica, el cerebro. Pero la tarjeta gráfica es algo más grande que engloba la GPU y otros elementos. Así pues, la GPU es un chip de silicio, es semejante a una CPU, a un procesador central, donde se graban los transistores en un proceso de litografía, que podéis ver vídeos en internet de cómo la empresa TSMC lo hace, y se encarga pues de trabajar, de procesar los gráficos del sistema, de tal forma que aligera la carga del ordenador central, aumentando la eficiencia del equipo y la velocidad de procesamiento. El GPU podría ser considerado como un coprocesador que se diferencia del procesador central en su arquitectura, que está orientada al trabajo y manejo de gráficos, siendo mucho más eficiente que el procesador central en esta tarea, pero que posee menos rendimiento pues para otras. La diferencia entre una GPU y una CPU es que la CPU tiene unos cuantos núcleos optimizados para el procesamiento en serie secuencial,
mientras que la GPU cuenta con una arquitectura de muchos miles de núcleos en paralelo y que son muchísimo más eficaces para resolver varias tareas al mismo tiempo, que esto es la forma perfecta de tratar los gráficos. Si vemos una CPU tiene unos poquitos de núcleos y trata las tareas de forma secuencial, mientras que una GPU tiene muchos núcleos en paralelo y trata todo de un golpe. El propio Jensen Huang lo explica muy bien en un vídeo de Nvidia, la diferencia entre una GPU y una CPU. Bueno, y otro concepto que quiero introducir es qué es la arquitectura ARM de un procesador y la arquitectura x86. La arquitectura en la que trabajan la mayoría de los ordenadores o todos los ordenadores es la arquitectura x86, que esta nomenclatura provee del procesador que desarrolló Intel del 8086. Esta arquitectura está basada en la tecnología CISC, que se caracteriza por tener conjuntos de instrucciones muy amplias para solucionar operaciones complejas. Mientras que la arquitectura ARM, que es la que quiere utilizar Nvidia en el futuro y por la que va a comprar a la empresa inglesa ARM, se basa en la tecnología llamada RISC, que consiste en usar muchas más instrucciones, pero más cortas y rápidas. Entonces, la estructura del x86 es mucho más rápida, pero también ocupa mucho más silicio y su consumo es muy superior. Y ARM, por otro lado, tiene una mayor eficiencia y un mayor equilibrio entre consumo y rendimiento. Por un lado, bueno, en resumen, decir que la estructura o la arquitectura de x86 pues es muy potente, es muy eficiente, pero procesa instrucciones muy complejas, mientras que la RISC es todavía más eficiente porque procesa instrucciones mucho más simples, por tanto las puede hacer mucho más rápido, pero claro, son muchas más. Entonces, Nvidia cree que el futuro de los ordenadores o por lo menos de los centros de datos va a ser más eficiente utilizando la arquitectura de ARM en lugar de la arquitectura x86. En cuanto a las líneas de negocio de Nvidia divide a la compañía en 4 unidades de negocio fundamentales. Por primer lugar, la unidad de negocio de gaming, que ha sido siempre el núcleo fundamental de la compañía. Esta unidad de negocio incluye todos los productos destinados a satisfacer las necesidades de los jugadores de videojuegos. Y actualmente también se están usando mucho este tipo de tarjetas gráficas los mineros de monedas criptográficas, lo cual está haciendo que además de la escasez que existe en el mercado con la fabricación de chips, pues que para muchos gamers sea casi imposible obtener una tarjeta gráfica porque se les están quedando todas los mineros de criptografía. A nivel de producto, actualmente el producto más destacado de Nvidia es la GeForce RTX, que tiene una gran calidad y un rendimiento en este momento sin igual, y que incluye un gran procesamiento representa muy bien el comportamiento físico de la luz, pues reflejos, sombras en distintos escenarios. En cuanto al segundo unidad de negocios, es la visualización profesional, que en esta unidad de negocios lo que hace la empresa es obtener y renderizar imágenes de objetos reales para que las puedan utilizar empresas en sus renderizados y simulaciones.
Además, estos renderizados y simulaciones responden muy bien a las leyes de la física y se pueden utilizar pues para simular pues el comportamiento de los fluidos, de las partículas o de los materiales ante una carga o un golpe. En cuanto a la unidad de negocios de centros de datos, ha crecido espectacularmente en los últimos años y ha pasado de prácticamente no vender nada a ser tan importante o más que el gaming, y se espera que en los próximos años esta unidad de negocios supere al gaming. Hasta ahora Nvidia ha estado suministrando tarjetas gráficas y en la última reunión ha declarado pues que quiere empezar a competir con AMD e Intel en la producción en ser proveedor de procesadores centrales, de CPUs. Para ello dice que va a utilizar una arquitectura basada en ARM en lugar de una arquitectura como la que usan Intel y AMD basada en x86. Y actualmente la estructura de un centro de datos sería esto, con una CPU aquí y luego un interconector aquí con 4 GPUs, por ejemplo. Y lo que dice Nvidia es que ahora mismo hay un cuello de botella aquí, porque aunque estos sean capaces de procesar mucha información rápidamente, este interconector no lo es, y ellos lo que proponen es este tipo de estructura, donde se multiplicaría la velocidad hasta por 30 veces. Luego la última línea de negocio sería la automoción. Como he comentado antes, bajo el producto de Nvidia Drive, y pues que se dirige a implementar la inteligencia artificial, la conducción automática, no autónoma, que me he equivocado, y pues a proporcionar salpicaderos con pantallas y toda la tecnología. Aquí podemos ver los ingresos de la empresa en el año 2017 y aquí en el año 2021. Como vemos, los ingresos provenientes del data center son casi tan grandes ya como los del gaming, y los ingresos provenientes del data center se han multiplicado bastantes veces desde el año 2017 hasta el año 2021. El gaming también ha crecido, pero no ha llegado ni a doblarse, mientras que el data center se ha multiplicado por 6 o 7 veces. Aquí podemos ver los incrementos de las distintas unidades de negocio en los años. El gaming ha ido creciendo, el data center se ha multiplicado por muchas veces, la visualización profesional se ha mantenido más o menos constante, incluso ha bajado un poco, y la automoción lo mismo, constante, incluso en el último periodo descendió. En cuanto a los clientes de Nvidia, pues decir que Nvidia tiene clientes muy diversificados. Si hablamos del gaming, pues normalmente sus clientes son clientes particulares que compran los equipos pues para jugar a videojuegos, y pues también, como he nombrado, muchos mineros de monedas criptográficas están adquiriendo este tipo de tarjetas gráficas. En el caso de los data centers, pues Nvidia provee a prácticamente todos los grandes players del sector, pues a Amazon con el Amazon Web Service, a Microsoft con Microsoft Azure, a Google Cloud, a Alibaba y a IBM Cloud. En cuanto a la automoción, pues Nvidia también lleva años ya colaborando con BMW, Mercedes, Volvo, Audi, y además en los últimos años se están sumando algunos otros fabricantes chinos como son XPeng, NIO o Li. Finalmente, para acabar la parte cualitativa de la empresa, hablaremos de sus competidores. Entre los fabricantes de gráficas dedicadas, Nvidia es el líder absoluto del mercado, con una cuota de mercado prácticamente del 80%, y solo tendría como rival, iba a decir como gran rival, pero bueno, tampoco, solo le araña un 20% de la cuota de mercado a AMD.
Pero sin embargo, esto estamos hablando de gráficas dedicadas, pero cuando son gráficas normales y corrientes para ordenadores normales que no requieren una gran potencia, los de los consumidores particulares normales que no se dedican ni al dibujo en 3D, ni al gaming, ni al renderizado, ni a grandes tareas, pues aquí el gran competidor que tiene Nvidia es Intel, porque Intel al ser el mayor vendedor de CPUs, de unidades de procesadores de ordenadores, pues se pone sus propios gráficos al vender un ordenador. Y el otro gran competidor sería AMD. Y además, cuando Nvidia se meta en el mercado de fabricación de procesadores, pues AMD e Intel van a seguir siendo sus grandes competidores también en ese mercado. Bueno, pues con esto terminamos la parte cualitativa y ahora pasamos a realizar el análisis de la parte cuantitativa.